Shalom, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos conectados en otra clase en la serie de estudio, el libro de Daniel y sus profecías. Así que vamos a tener hoy la segunda clase. Damos gracias a Yahweh. Entonces vamos a ver la segunda clase acerca de la serie de estudio de Daniel y sus profecías. Vamos a ver hoy el capítulo 4, 5 y 6. Vamos a ver ahí en el capítulo 4 acerca de la locura del rey Nabucodonosor. En el capítulo 5 vamos a ver la escritura en la pared. Y en el capítulo 6 vamos a ver el foso de los leones. Así que damos gracias a Yahweh. Que Yahweh te bendiga. Bienvenidos a todos a la serie de estudio del libro de Daniel. Si te perdiste la clase pasada, la serie de estudio anterior, podés buscarlo en el muro del Facebook, que ahí lo vas a poder encontrar. Así que vamos a comenzar con una tefilá, dando gracias al Padre. Así podemos ir ya a entrar a las Escrituras. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, por conocer el libro de Daniel con un contexto correcto, poder entender quién fue Daniel, qué sucedió en Babilonia y qué sucedió con tu pueblo. Padre, yo te pido en el nombre de Yahshua que tú puedas estar ministrando y obrando en la vida de cada uno de tus hijos a través de esta clase. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con la serie de estudios de capítulo 4, 5 y 6. La semana pasada habíamos visto el capítulo 1, la introducción del libro de Daniel. Luego en el capítulo 2 que Daniel interpretaba el sueño del rey Nabucodonosor con respecto a la imagen, a esa estatua que él veía que significaban varios reinos que vendrían después del reino de Babilonia. Y en el capítulo 3 habíamos visto la historia de los amigos de Daniel acerca de lo que era el horno de fuego. Entonces habíamos visto los primeros 3 capítulos sobre Sadrach, Mesach y Abednego y cómo Yahweh los guardó en ese horno y cómo apareció nuestro amado Yahshua guardándolos de ese fuego y librándolos de la muerte. Entonces vamos a ir al capítulo 4 y vamos a seguir entonces con la serie del estudio y vamos a ver que acá en el capítulo 4 Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene otro sueño. Y él pide interpretar el sueño a sus sabios y nadie puede darle significado hasta que nuevamente Daniel comienza a ser usado por Yahweh y le da la interpretación. Entonces vamos a leer ahí en el versículo 1 y dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, la paz sea multiplicada sobre ellos. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Elohe Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno. Cuando dice reino sempiterno, está hablando reino perpetuo. Él reconocía que el reino de Yahweh era perpetuo y que Él era el Dios de los cielos y la tierra. Él era el Elohe, el poderoso, el juez. Cuando yo digo Elohe, me refiero a una palabra en hebreo que es la palabra correcta cuando decimos Dios. Dios de Israel, el Elohe de Israel. Elohe significa poderoso, juez, alguien de autoridad. Entonces dice, versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, pero tuve un sueño que me espantó. Tenido en mi cama, o sea, acostado en la cama, tuve imaginaciones y visiones en mi cabeza y me turbaron. Por esto mandé que vinieran a mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron dar su interpretación. Hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Entonces, Daniel es llamado Beltsasar como el dios de todos los dioses babilónicos. O sea que Daniel no tenía un nombre común y corriente dentro de Babilonia, sino que era el nombre del dios de los dioses. Entonces ahí Nabucodonosor está describiendo esto. Y conté delante de él el sueño. Y Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses. Ahora él entendía que Daniel tenía algo especial, pero no entendía que el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, era el que moraba en Daniel, era el que le daba la interpretación y la sabiduría. Y luego dice, ya que he entendido que hay espíritu de dioses en ti, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Qué es lo que Nabucodonosor veía? Un gran árbol. Un árbol que se veía en todas partes del mundo. Su follaje era hermoso. Su follaje, sus ramas eran hermosas. Su fruto abundante, y había en él alimento para todos debajo de él. A su sombra se ponían las bestias del campo, en sus ramas vivían, y las aves del cielo, y se mantenía de él todo ser viviente. Versículo 13. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, a un vigilante. Cuando él dice que vio un vigilante, ¿a qué se refiere? Un ángel de Yahweh. Muchas veces hay versículos que hablan de vigilantes refiriéndose a los ángeles de Yahweh. El libro de Enoc habla de los vigilantes refiriéndose a los ángeles caídos. Entonces, cuando la escritura dice de vigilantes, se refiere a los ángeles caídos o ángeles de Yahweh. En este caso era un ángel de Yahweh. ¿Por qué se les llama vigilantes? Porque los vigilantes, la palabra vigilante viene de vigía, el que mira, el que observa, el que ve. Y los ángeles tienen esa función. Tanto los ángeles de Yahweh, que se mueven en las regiones celestes, en el mundo espiritual, en portales, en dimensiones, en el lugar físico, ellos van y vienen y están en diferentes partes, así también como los ángeles caídos. Entonces dice, mientras estaba en mi cama, vi un vigilante y santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejarán en tierra. ¿Qué es la cepa de raíces? El tronco. Cortarán el árbol, las ramas, el fruto. Ya no habrá animal debajo del árbol, pero dejarán el tronco. ¿Por qué dejarán el tronco? Porque ahora después vamos a ver por qué. Y dejarán sus raíces, dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba de campo, que lo empape del rocío del cielo, y con las bestias sea parte entre la hierba y de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y él sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. ¿Por qué Nabucodonosor tuvo este sueño? Porque Yahweh le quería dar una lección al rey.
que todos los reyes de la tierra son puestos y permitidos por Yahweh. Por eso nada se le escapa a Él. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediendo y lo que va a pasar, a Él nada se le escapa porque Él conoce todas las cosas. Y dice que va a haber 7 tiempos y será mudado el corazón de humano a un corazón de bestia. ¿A qué se refiere? Del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se creyó que por el imperio que tenía, por el reino que tenía, no necesitaba nada más. Y que era todo por su esfuerzo, todo por sus habilidades. Y Yahweh le dijo, no, todo lo que tienes es permitido por mí. Entonces Yahweh lo llevó a un desierto, lo llevó a ser tratado fuertemente y le cambió el corazón. De un corazón humano le puso un corazón de bestia. Terminó siendo un animal viviendo en el campo, viviendo como las bestias, comiendo lo que encontraba. Y así hizo Yahweh durante 7 tiempos, que representa 7 años. Y termina diciendo ahí en el versículo 17, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. ¿Quién? Yahweh. Gobierna el reino de los hombres. A quien Él quiere lo da, y sobre Él constituye al más humilde de los hombres. Él pone y saca. Él le da autoridad, bendición, poder a quien quiere. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, Beltsasar, darás tu interpretación, porque ningún hombre entre los sabios de mi reino lo ha podido interpretar. Pero tú puedes, porque habita en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era puesto Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora. ¿Qué sucedió con Daniel? Dice que quedó atónito, quedó sorprendido por el sueño, porque ella entendía de qué se trataba el sueño. ¿Por qué? Porque Yahweh lo iba a llevar hasta lo máximo en humillación, teniendo el reino más poderoso de la tierra que representaba ese árbol. Ese árbol representaba su reino. Muchos venían de alimentarse y comían de él. Y ese reino representaba en sí el más poderoso de todas las naciones y se veía en todas las naciones. Entonces Daniel quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos los turbaban. ¿Por qué? Porque se puso mal. Porque él entendió lo que significaba el sueño. Y el rey habló y dijo, Beltsasar, no te turbes ni el sueño su interpretación. Y Beltsasar respondió y dijo, Señor, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde los confines de la tierra. Los confines de la tierra son los límites de la tierra. Cuyo follaje, cuyas ramas, era hermoso y su fruto abundante. En él que había alimento para todos, debajo del cual vivían las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres rey, que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol y destrúyanlo, mas las raíces y el tronco lo dejarán en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba de campo. Que lo que empape el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre ti, rey,
que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación. Como hierba del campo te apacentará como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Entonces Yahweh lo llevó a un desierto al rey, para que él aprenda que todo lo que viene de Yahweh es santo y es bendecido. Y que aún siendo un Dios pagano, aún Babilonia siendo una nación totalmente fuera de la voluntad de Yahweh, Yahweh había en sí permitido que ese reino creciera. Versículo 26. En cuanto a la orden de dejar en tierra las raíces y el tronco del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, como la bestia del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Pasó 12 meses, un año, después que Daniel le interpretó el sueño, hasta que él escuchó la voz de Yahweh y le dijo: lo que se determinó se hará en ti durante 7 tiempos. Entonces dice el versículo 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres como hierba, como los bueyes, y cuerpo empapado del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves del cielo. A fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y adoré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo, su reino por todas las edades. Consideremos como nada las demás cosas y las habitaciones y todo lo que hay en la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él entendió que Yahweh es sobre todo, que Yahweh es la autoridad máxima. Aún Él permite que los pueblos o naciones paganas puedan ser prosperadas. Entonces vemos acá que Yahweh le dio una clara lección al rey Nabucodonosor. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿Por qué? Porque él no era consciente de lo que estaba haciendo. Dice la Escritura que Yahweh le cambió el corazón. Corazón humano ya no tenía, sino un corazón de bestia. Era un animal que habrá comido cualquier cosa que pudo haber encontrado en el campo. Tenía uñas como las aves, tenía el pelo largo, era como una bestia. Es muy probable que un espíritu haya entrado en él y lo haya tomado. La Escritura no lo dice, pero lo que sí dice que Yahweh cambió su corazón y que él no tenía conciencia de lo que hacía.
Y dice, mi razón, mi conciencia me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué significa esto? Que el rey Nabucodonosor llegó a alcanzar más privilegio, más bendición y más auge que en el tiempo pasado. Lo interesante en el sueño es que estaban la raíz y el tronco. ¿Por qué? Porque Yahweh no sacó de raíz su reino, sino que Él lo iba a devolver. Y a veces Yahweh es así con nosotros, con sus hijos. Él nos lleva a un desierto para que podamos aprender. Y una vez aprendido lo que Él quiere enseñarnos, ahí es donde Él nuevamente nos bendice y nos levanta. Y termina diciendo en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, adoro y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién puede transformar un corazón duro, un corazón orgulloso, soberbio, altivo? ¿Quién puede? Solo Yahweh. Alguien que se cree superior que otros. Alguien que tenga poder en este mundo. Solo Yahweh puede cambiar su corazón. Entonces vemos que en el capítulo 4 vemos la historia del rey Nabucodonosor, cuando él tiene un sueño sobre la destrucción de su reino y cómo él llevaría la carga de ser tratado por Yahweh hasta que él pudo aprender y pasar esos 7 tiempos, esos 7 años. Entonces vamos a ir al capítulo 5 y vamos a entrar en otra etapa acerca de el reinado de Babilonia. ¿Por qué? Porque ya Nabucodonosor muere y se levanta el hijo del rey Nabucodonosor. Y el hijo del rey de Nabucodonosor comienza a hacer cosas que a Yahweh no le agradaba. Entonces vamos a ir ahí al capítulo 5 y dice la escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de 1000 bebían vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de la plata que Nabucodonosor su padre había traído en el templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué es lo que sucedió? Belsasar se llamaba el hijo del rey Nabucodonosor. Lo mismo como se llamaba Daniel. Y vemos que él había tomado el reino. ¿Y qué es lo que sucedió? Hizo una fiesta para todos sus generales, príncipes, toda gente importante en el reino, y mandó a llamar los utensilios sagrados de Yahweh del templo, del Mishkan, que Salomón había hecho cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó todo Jerusalén. Los judíos cayeron en cautiverio por 70 años y se robaron todas las cosas sagradas del templo. Entonces, este rey mandó a buscar todos los utensilios de oro que habían en el templo de Jerusalén. Entonces trajeron los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Yahweh que estaba en Jerusalén, y bebieron de ellos y el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y adoraron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro. Es decir, que también habían traído el candelabro que estaba en el templo de Salomón. Y esto, para aquellos que están en la escuela de Hacienda Antigua, ya lo hemos estudiado.
cuando Salomón hace el Mishkan, hace el templo para Yahweh, y cómo los babilónicos invadieron Jerusalén. Y bueno, este es el contexto de que este rey, el hijo de Nabucodonosor, tomó todas las cosas sagradas del templo y las comenzó a usar. Ahí yo subí unos videos en el muro del Facebook donde muestra claramente lo que ellos hacían. Hicieron perversión literal con las cosas sagradas de Yahweh. Entonces dice: pero vieron una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus caderas y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, le agarró miedo, le agarró temor, porque veía una mano escribiendo en la pared. Y el rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me dé su interpretación será vestido de púrpura y llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni darle al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, o sea, se puso blanco, se puso en sí mal, angustiado, como asustado, y sus príncipes estaban perplejos. Versículo 10. Pero la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezcas tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él se halló más espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará su interpretación. Entonces la madre del rey, la esposa del rey Nabucodonosor, la madre de Belsasar, dio testimonio de Daniel. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora trajeron ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido interpretar el asunto. Yo he oído de ti que puedes interpretar y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercero en el reino mío. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tu recompensa a otros, leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Daniel no quería riqueza, ni honor, ni fama. Versículo 18. El Altísimo Dios, Yahweh, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía mataba, y a quien le placía daba vida, engrandecía a quien le placía, y a quien le placía lo humillaba. Pero
cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Elohe, Yahweh, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y él pone sobre él al que place. Entonces Daniel le estaba contando qué es lo que le sucedió con su padre y cómo él experimentó el poder de Yahweh y qué enseñanza Yahweh le dejó a su padre. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el dueño del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además, diste adoración a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste al Dios vivo, en cuya mano está tu vida, y de quien son todos tus caminos. Por eso, de su presencia envió él mano que trazó esta escritura, y la escritura trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto, dice Daniel. Mene significa contó Yahweh tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesado has sido en balanza y has hallado falto. Y Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar mandó a vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reinado. Esa misma noche se cumplió la profecía que Yahweh le había dado al rey Belsasar en la pared, en la escritura. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha llegado al fin y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La lengua que fue escrita en la pared es un misterio. No dice bien qué lengua fue, pero que solo Yahweh pudo darle interpretación a Daniel, porque Yahweh es el dueño y el creador de toda lengua, así como lo vemos en la Torre de Babel, así como lo vemos en Hechos 2, cuando el Ruach HaKodesh descendió sobre los apóstoles y ellos hablaban en otras lenguas. Entonces en capítulo 5 vemos que ya el rey Nabucodonosor muere, queda su hijo y él hace un mal uso de su reinado, adora a otros dioses y termina usurpando y usando los instrumentos sagrados del templo de Yahweh. Y todo lo que él hizo lo llevó a la misma muerte. Entonces vamos a entrar al capítulo 6 y vamos a entrar ahora en otra etapa de Daniel, en otro reinado de Babilonia, y vamos a ver lo que sucede acá. Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre él el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Darío fue el próximo rey de Babilonia después de Belsasar. Entonces Daniel ya tenía gracia delante del rey Nabucodonosor, delante del rey Belsasar, su hijo, y delante del rey Darío. Yahweh le dio gracia a Daniel. ¿Y qué hizo Darío? Puso en sí 120 sátrapas que gobernaran en el reino. ¿Qué son sátrapas? Gobernadores, personas capacitadas para gobernar. Y sobre ellos
3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Entonces, dentro de esos 120, 3 que eran específicos, especiales para el rey, que tenían autoridad sobre estos 120 gobernadores, entre ellos estaba Daniel. Pero Daniel mismo, él era superior de estos sátrapas y gobernadores, porque hablaba en él un espíritu superior. Dice que en él, en Daniel, hablaba un espíritu superior. ¿Quién es ese espíritu? El Ruach HaKodesh. Cuando Daniel hablaba, cuando Daniel interpretaba, cuando Daniel ministraba, el espíritu de Yahweh estaba con él. Porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo más valioso que podemos tener en esta tierra es el espíritu de Yahweh en nuestras vidas. Más que riqueza, más que fama, más que todos los placeres de esta tierra. Porque el espíritu de Yahweh es la riqueza máxima que podemos tener en esta tierra. Y Daniel fue un hombre totalmente lleno y tomado por el Ruach HaKodesh. Los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión de acusar a Daniel, no en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta en él, porque él era fiel y ningún error ni falta había en él. Era una persona íntegra, una persona perfecta, una persona en santidad delante de Yahweh. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, sean magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por este consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición en cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. ¿Qué significa abrogada? Que no puede ser suspendida. Una vez que el rey sellaba un edicto con el anillo de él, que representaba la autoridad, ya no podía volverse atrás. ¿Qué pasó con estos sátrapas? Le tuvieron envidia, le tuvieron celos a Daniel. Y muchas veces pasa esto también. Cuando Yahweh te levanta, cuando Yahweh te empieza a usar, cuando Yahweh derrama gracia sobre tu vida, cuando el Ruach HaKodesh empieza a usarte, muchos que están alrededor tuyo empiezan a tener envidia, empiezan a tener celos, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de estudio, sean familiares, sean hermanos en la misma fe. Versículo 9. Firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Elohe, como solía hacerlo antes. Y se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, de Yahweh. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera en el espacio de 30 días pida o cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey, dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada, no puede ser suspendida. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? ¿No te respetaste a ti, rey, ni
ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿Sabes, rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada? El rey, cuando se enteró que Daniel estaba violando el edicto porque estaba adorando a Yahweh, le pesó, se puso mal, porque él sabía quién era Daniel. Y una vez que él ya había hecho el edicto, había sellado esa orden, no podía suspenderla, no podía abrogarla. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y me gusta esta oración. El Dios tuyo. Él sabía que el Dios de Daniel era el verdadero Elohe, el verdadero Dios, Yahweh, a quien tú continuamente sirves. Y me gusta esa expresión, continuamente sirves. Daniel era un hombre que servía continuamente a Yahweh. Y ese es un ejemplo que debemos de tomar. Yahweh nos llama a servirle. Y podemos servirle, pero otra cosa es servirle continuamente, cada día, cada hora, poder estar conectados con Él. ¿De qué manera podemos servirles? Servir a Yahweh, hablando con Él, adorando, orando con Él, pensando en su palabra, meditando en su palabra, predicando su palabra. Estar en conexión con Él en cada momento. Daniel continuamente servía a Yahweh y dijo: Él te libre. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo sea de Daniel y no se cambiara. Luego el rey se fue en su palacio y se acostó en ayunas. Lo trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Y el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Primero, el rey va corriendo para ver si Daniel está vivo y le grita. ¿Qué significa eso? Que el rey Darío tuvo fe en el Dios de Daniel. Porque si no, no hubiese gritado. Si no, no hubiese ido desesperado para ver si estaba vivo. ¿Por qué? Porque Darío sabía bien quién era Daniel y quién era su Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios, mi Elohe, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he pecado y no he hecho ningún mal. ¿Cuántas veces nos tiran al foso de los leones por cosas que no hicimos y Yahweh lo permite? Porque Yahweh lo permite para probar nuestra fe. Satanás nos tira al pozo para que los leones nos coman, para que los demonios nos destruyan. Pero Yahweh lo permite para que nuestra fe sea fortalecida. Y miren, yo subí un video ahí en el muro del Facebook. Muy bueno ese estudio del libro de Daniel en videos, 1 hora y media más o menos dura. Ahí en YouTube lo pueden encontrar. La parte del foso de los leones, cuando aparece el ángel de Yahweh y cierra la boca del león.
y él es librado. Hay una parte que él dice ahí, Daniel, y habla con Yahweh y le dice, que se haga tu voluntad. Yo tengo en fe en que vos me podés librar de esto, pero que se haga tu voluntad. Y eso es una oración sabia. No declarar ni decretar, tú me libras de los leones, tú me sanas de esta enfermedad. Padre, yo confío que vos me podés sacar del foso de los leones. Yo creo que vos me podés sanar, pero que se haga tu voluntad. Y Daniel fue sabio, y Yahweh lo libró por medio de su ángel. Y se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel en el foso. Sacaron del foso a Daniel, pero ninguna lesión halló en él, porque había confiado en Yahweh. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, ahí donde estaban los leones, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No solo ellos, sino sus familias. Sus familias fueron devorados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra y dijo: Shalom sea multiplicado. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, del Elohe de Daniel. Porque Él es el Elohe viviente y permanece por siempre. Su reino nunca más será destruido, nunca jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Miren cómo dice, el poder de los leones. ¿Quién puede ser libre de los leones? Solo Yahweh nos puede hacer libres de los leones. Y termina diciendo, y Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Entonces hasta acá la clase de hoy, la serie de estudio de Daniel, y hemos visto 3 capítulos maravillosos. Cómo Nabucodonosor entra en un estado de bestia, de un hombre totalmente tomado por corazón de animal, de bestia, y cómo Yahweh trata con él, y Yahweh le da una gran lección, y luego lo levanta, y aún él reconoce que Yahweh es el que da y el que te quita, el que pone y el que saca. Luego vimos la escritura en la pared sobre el hijo de Nabucodonosor, donde hizo lo malo y terminó muerto. Y cómo el rey Darío y el rey Ciro de Media y de Persia, con un origen totalmente pagano, adorando a otros dioses, reconocieron al Dios de Daniel, al Elohe de Daniel, como lo hizo el rey Nabucodonosor. ¿Y qué enseñanza nos puede dejar también esto? Que aún países, presidentes, gobernadores, personas importantes que adoran a otros dioses, que adoran a imágenes, a vírgenes, que adoran a Satanás mismo, ellos pueden reconocer que si Yahweh está con nosotros, realmente es el único Dios creador de los cielos y la tierra. Porque si hacemos lo que Yahweh siempre nos manda, que es guardar sus mandamientos, amarlo, obedecerle, tener un corazón conforme a Él promete estar con nosotros, bendecirnos y usarnos. Y Daniel fue una persona especial y tenemos que tomar este ejemplo. Amén. Así que hasta acá la serie de estudio de Daniel. Espero que haya sido de bendición, que Yahweh te bendiga. Comparte también este mensaje a aquellos que quizás nunca estudiaron el libro de Daniel. Así que hasta acá hemos llegado. Ahí subí varios videos sobre la clase de hoy.
Míralos porque están muy buenos, vale la pena mirarlo. Y el próximo jueves vamos a entrar al capítulo 7, 8 y 9 de Daniel, donde acá en esta clase que viene el próximo jueves vamos a ver mucha profecía, mucha simbología acerca de visiones y de sueños que Daniel va a tener. En el capítulo 7 vamos a ver la visión de las 4 bestias, en el capítulo 8 sobre el carnero y el macho cabrío, que representan, y en el capítulo 9 vamos a ver un capítulo clave que es la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Vamos a estudiar específicamente ese capítulo y vamos a ver de qué se trata. Y la semana que viene vamos a entender qué reinados son los que el rey Nabucodonosor vio cuando vio esa imagen que estaba parada delante de él, que la cabeza de oro representaba su reino. Bueno, la semana que viene vamos a ver en este estudio que vamos a ver qué reinados vendría después del rey Nabucodonosor, que tiene que ver con las bestias que Daniel va a tener en visión. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a todos hermanos que siempre comentan, que están conectados, que siempre apoyan el ministerio. Que el Padre te bendiga y nos vemos mañana, si Yahweh lo permite, en otro mensaje. Estaremos con un mensaje muy bueno que va a ser la vida espiritual. La importancia de tener una vida espiritual con Yahweh. Más en estos tiempos y más lo que viene a la tierra. Así que el Padre te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones. Shalom.